Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente el Dr. Luis Quiñones y como les señalé con antelación, en este segundo video analizaremos los estudios in vitro realizados con este producto Q3 Inicia, que deriva de una planta denominada Encelia canensis Lam. Estos estudios in vitro que señalaremos a continuación forman parte de la evaluación preclínica del producto y que es en esencia todo estudio realizado anterior al uso en humanos. Pero antes que todo es importante señalar que para efectos de un producto que va a ser usado en humanos es necesario que todas estas pruebas demuestren tres propiedades fundamentales de los productos medicamentosos, como son la calidad, la seguridad y la eficacia. Calidad significa que el producto contenga solamente aquello que es necesario o que es saludable y no alguna impureza, algo inconveniente para uso en humano. Seguridad implica que el producto no ejerza algún efecto adverso, algún efecto secundario o algún efecto negativo en la salud de las personas, y eficacia implica que el producto ejerza el efecto medicamentoso que dice ejercer. Por ejemplo, en este caso, si es un antitumoral, es necesario demostrar que el efecto antitumoral en realidad se aprecia. Los primeros estudios realizados con este producto fueron con alta tecnología para determinar los componentes presentes dentro de este extracto. Dentro de los componentes, la idea es identificar los compuestos que tienen un efecto terapéutico potencial. Y de esta forma se utilizaron técnicas sofisticadas como por ejemplo cromatografías en capa fina, cromatografías HPLC o de alta resolución, cromatografía de masas, con diferentes detectores que detectan compuestos de diferentes características. Y además se utilizó resonancia magnética nuclear en 2 dimensiones que permite detectar compuestos en pequeñas cantidades. Con estas metodologías se logró establecer la presencia de una serie de componentes que pueden ser muy relevantes desde el punto de vista terapéutico. Por ejemplo, saponinas, quercetinas, ácido elágico, esina, taninos, cumarinas y otros productos importantes. Por ejemplo, quercetina es un componente relevante del vino y que en términos generales le da sus propiedades antioxidantes más importantes. Los taninos también son componentes del vino, cumarinas, algunas cumarinas son agentes terapéuticos, etc. Por tanto, todos estos compuestos identificados tenían un potencial terapéutico que veremos más adelante sus características. Uno de los primeros estudios que se realizó y que es muy relevante es la característica del extracto de tener una capacidad antioxidante. Como ustedes bien sabrán, los agentes oxidantes del medio ambiente nos ejercen una serie de efectos perjudiciales. Entre otras cosas, la oxidación produce el envejecimiento, que es propio del ser humano, y produce daños en órganos internos, daños en la piel, etc. Y por tanto el uso de agentes antioxidantes ha sido bastante publicitado, puesto que genera beneficios a todo nivel dentro del organismo humano. Entonces, estudiar las características antioxidantes de este producto fue un foco fundamental. Y para ello se analizaron, por ejemplo, el contenido de flavonoides o de compuestos fenólicos, que se llaman también. Se analizaron en diferentes extractos, por ejemplo en extractos acuosos o extractos alcohólicos, el contenido de estos compuestos fenólicos, encontrando un alto nivel de ellos. Además, la capacidad antioxidante se determinó a través de 2 métodos, usando 2 moléculas, una que se llama DPPH y otra molécula que se llama ABTS, que son métodos reconocidos mundialmente para determinar el potencial antioxidante. En definitiva, en este estudio de efecto antioxidante se logró establecer que estos compuestos tienen una capacidad antioxidante más elevada que, por ejemplo, la vitamina E, que es un antioxidante reconocido, conocido y que se usa en medicina.
Pero como bien les señalé, uno de los aspectos importantes es determinar si en realidad el efecto antitumoral que profesa este producto en realidad es cierto o aparecen evidencias científicas al respecto. Entonces se realizó un primer ensayo en células en cultivo, en laboratorio, en células tumorales denominadas SAOS-2, en que se observó si es que este extracto era capaz de disminuir la proliferación celular de estas células tumorales, es decir, la velocidad de crecimiento de estas células tumorales. Y se logró establecer que en presencia de este extracto, ya sea el extracto acuoso o el extracto alcohólico, se disminuía, por ejemplo, desde un crecimiento a las 120 horas de 60.000 células a menos de 30.000 células, tanto con el extracto acuoso como el extracto alcohólico, denotando entonces que la velocidad de proliferación de estos tumores se disminuía casi a la mitad. Y eso fue una primera evidencia en unas células tumorales en cultivo en laboratorio. Después de estas pruebas que se realizaron con los extractos, se procedió a generar una formulación farmacéutica o nutracéutica en este caso todavía, y se logró obtener un extracto purificado, liofilizado, es decir, secado en frío e incorporado en una cápsula. Y este estudio, a través de un proyecto Corfo, se sometió a pruebas de calidad farmacéutica. Se determinó lo que se llama la uniformidad de contenido, es decir, si el producto era uniforme, era homogéneo en su contenido, en su cápsula, su pureza, si es que el producto tenía un nivel de impureza muy bajo, que es el aceptable para un producto de este tipo, y también si se disolvía o no en medios de diferente acidez, equivalentes a lo que ocurre en el tejido oral, o sea, en la boca, en el tejido gástrico, o sea, en el estómago, y en el tejido intestinal, o sea, en el duodeno, por ejemplo. Se logró establecer entonces que el nivel de pureza era elevado, que la calidad era la apropiada y que se disolvía efectivamente a los diferentes pH del tejido gastrointestinal, y por lo tanto una cápsula de este tipo podía ser usada para ser tomada por un ser humano. Las conclusiones de todos estos estudios son en general, como les señalé, que existe un contenido relevante de compuestos interesantes que podrían tener un potencial terapéutico, como son las cumarinas, los taninos, las saponinas, los terpenoides y los flavonoides, que el extracto de esta planta tenía un potencial antioxidante muy importante, que el efecto antiproliferativo, el efecto antitumoral en células en laboratorio se evidenciaba efectivamente, era posible de ver. La formulación en cápsulas que se desarrolló tenía una calidad suficiente, una buena seguridad en estudios in vitro, era uniforme y tenía un bajo nivel de impurezas, además de ser fácilmente disolvible en todo el tracto gastrointestinal. Bueno, muchas gracias por su atención y los dejo invitados entonces para el tercer video, en que hablaremos de los estudios in vivo, es decir, estudios sobre animales de laboratorio y sobre seres humanos que muestran la evidencia más cercana del efecto terapéutico de este producto.